Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio de la reflexión diaria del Evangelio. Gracias por sus comentarios, por la suscripción que ayuda tanto a nuestro canal. Gracias por la oración que hacen por mi sacerdocio. También cada día están en mi Eucaristía. Los que quieran vivirla en vivo la encuentran a través del canal La Red de Intercesión Católica a las 6 de la mañana, hora de Colombia. Vamos a recibir la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios, y como te movías sobre las aguas en el origen, muévete sobre nosotros, cúbrenos con tu sombra, como lo hiciste con la Virgen María, para que en nuestro corazón hoy podamos encarnar la palabra de Dios, dar la luz en nuestras acciones y podamos siempre alimentarnos de ella. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Les comparto el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: os aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís: es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera: no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 40 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: os aseguro que antes que naciera Abraham, existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En no pocas ocasiones la palabra de Dios nos resulta confusa, como le resultaba difícil entender a los judíos toda esa información que Jesús les estaba dando. Es que ellos no sabían que Jesús había nacido por obra del Espíritu Santo en Belén, de las entrañas de la Virgen María, sin concurso de varón. Ellos desconocían esas realidades, y cuando Jesús les hablaba, como que estaban en frecuencias diferentes. Y así somos los seres humanos. Vivimos en una frecuencia de lo que se ve, lo que se constata, lo que me han enseñado, lo que entiendo. Pero nos cuesta mucho aquello que aún no entendemos. Y abrirnos a ese entendimiento sí que es difícil. Las cosas de Dios para muchas personas en no pocas ocasiones nos resultan difíciles de entender. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué este sacerdote dijo aquello? ¿Por qué el Papa dijo lo otro? ¿Por qué en el tiempo de pandemia se cerraron las iglesias? ¿Por qué tantas cosas que no entendemos? Y más cuando usted de pronto no ha leído tanto la Biblia y se encuentra con textos bíblicos que dice: yo no entiendo nada. No entiendo. ¿Qué significa esto? No es fácil entender. La palabra de Dios no es fácil. Porque ya lo dice el Señor: no sea que
la entiendan y se conviertan. Eso es como una sátira. Eso es un sentido figurado donde el Señor está dejando claro de que para uno poder comprender la palabra, tiene que, como se dice en República Dominicana, tiene que fajarse, tiene que trabajar fuerte. En Colombia decimos tiene que remangarse para entrar al trabajo. Para comprender la Sagrada Escritura hay que estudiar, hay que orar, necesitas practicarla diariamente. Y usted empieza a leer cada día un pedacito y va leyendo y va preguntando y va escuchando la homilía y va escuchando el mensaje del Papa. Y el oído se va haciendo agudo. El oído va captando los mínimos detalles. Qué difícil es aprender un idioma. Al principio no entiendes ni una sola palabra, ni una sola. Y las pocas que suenan parecido a tu idioma es que significan otra cosa, no están diciendo lo que tú entiendes. Pero si te dedicas a ese idioma y lo escuchas y lo practicas y lees y escribes y estudias, con el tiempo te va empezando a sonar, poco a poco. Así es la palabra de Dios. Necesita un esfuerzo de nuestra parte. Como necesitaron los judíos que lograron creer en Jesús y después se hicieron sus discípulos, necesitaron mucho esfuerzo, romper con esquemas mentales pasados para recibir unos esquemas nuevos, una forma de vida nueva, una ley nueva, más sencilla, no de 600 preceptos, sino ya la ley del amor de Dios. Pero esto se necesita mucho interés de nuestra parte. Necesitamos muchas horas, necesitamos esfuerzo, necesitamos ayuda. No es sencillo. Con estas palabras te quiero alentar y animar a entregarle más a Dios, a practicar la palabra. Y en la medida en que practiques vas a entender lo que resulta un lenguaje confuso, el que Jesús nos dice. Es que al principio Dios nos está hablando de cosas del cielo y nosotros estamos en cosas de la tierra. Entonces siento que Dios me habla en otro lenguaje. Pero cuando yo, teniendo mis pies en la tierra, decido fijar mi mirada en el cielo, empiezo a distinguir cosas, empiezo a escuchar diferente y me voy adentrando. Ese es el camino de la fe, de la oración, ese es el camino del crecimiento espiritual. Yo estoy seguro que una persona que empieza todos los días, una persona que no entiende nada de la palabra, pero empieza todos los días a leer un pedacito, empieza a escuchar esta reflexión del Evangelio y así lo hace durante un mes, 3 meses, un año. Esa persona no puede ser la misma cuando lleve 5 años. En 5 años ya entenderá mucho. Seguro que ya está ido a un retiro espiritual. En 5 años ya ha preguntado. Lo que no entiendes lo pregunta porque queda inquieto. Y ha ido acumulando conocimiento al punto de que Jesús le habla y lo entiende con claridad. Como una persona después de 5 años viviendo en otro país con una lengua diferente, ya entiende con claridad lo que se le está diciendo, porque practicó, porque perseveró. Yo les animo a perseverar en este conocimiento de la palabra de Dios que es tan increíble. Dice, os aseguro que quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Con esto quiero cerrar, es tal vez la idea más importante que he intentado defender en esta reflexión. ¿Por qué escuchar la palabra? ¿Por qué se hace difícil entenderla? Porque es que es un tesoro y los tesoros no los encuentra todo mundo. Porque es que es lo más valioso y lo más valioso no se encuentra tirado en el bote de la basura. Es la palabra de Dios que exige de nuestra parte un trabajo importante, pero tiene gran promesa que quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. No morirá para siempre. Lo cantamos el día del funeral de una persona. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y me resucitará
en el último día. Esa es la fe del cristiano. Si todos los días nos nutrimos con esta palabra en este espacio del Evangelio diario, si todos los días leemos la Biblia, si vamos haciendo cursos bíblicos, si vamos practicando la palabra, no moriremos para siempre. Es decir, un día se detendrá el corazón, dejaremos de respirar y nos entierran. Y dice el Señor, no morirá para siempre, lo resucitaré. Los judíos ni entendían cómo si Abraham, que fue un grande en la fe y murió, y usted cómo va a decir que alguien que crea en su palabra ya no va a morir. No entendían. No morirá para siempre, moriría el día de que se termina esta tierra, este mundo, pero luego lo resucitaré. Ellos no entendían. Para llegar a estos conocimientos hay que pasar muchas veces las páginas de la Escritura, hay que orar mucho, hay que estudiar, hay que dedicarse a la Escritura. Pero ella es un tesoro. San Jerónimo interceda por nosotros, es el patrono de quienes leemos la Biblia. San Jerónimo se dedicó a la Sagrada Escritura, se llegaba a decir de él que si desaparecía la Biblia del mundo, con que Jerónimo existiera, él la volvería a escribir de memoria. Algo impactante. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que aprendamos la palabra de Dios, que la Biblia, la palabra de Dios ya no sea un libro que está en la biblioteca de la casa o en un pedestal, no, que la palabra de Dios sea una palabra que se ha grabado en el corazón, pero eso necesita práctica, mucha práctica. La gracia del Señor con todos ustedes en este día y les bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.